En esta noche vamos a estar compartiendo la parashá porque hemos perdido algunas semanitas de no estar conectados en la enseñanza. Y estas son una de las enseñanzas muy, pero muy hermosas. ¿Por qué? Porque se tratan de la vida de José. Y nosotros entendemos que de ahí ya viene, ¿no es cierto? Y se va formando la nación de Israel. Por eso es muy importante la vida de José, todo lo que él pasa, ¿no es cierto? Desde que es vendido por sus hermanos y también llegar a la bendición que ya su padre, en uno de nuestros patriarcas, Jacob, le da a su hijo, a su nieto, al hijo de José me refiero, a su nieto Manasés ahí en Egipto, donde vemos la mano del Eterno siempre obrando a nuestro favor. Siempre es el Eterno el que se acerca al hombre. Así que en esta noche vamos a estar viendo esta parashá que está ahí en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 32, que ya la parashá número 8, Vayishlach, que significa Él envió. Vamos a hacer un poquito un resumen de la vida de José para también estar analizando esta parashá. Vamos a comenzar orando para entrar de propio a la palabra, que es lo que a nosotros realmente nos reúne en esta hora. Bendito y santo de Israel, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, por poder tener este tremendo privilegio de estar aquí compartiendo junto con nuestros hermanos tu eterna y poderosa palabra. En esta hora, Padre, agradecemos lo bueno que tú eres, Señor, has sido y seguirás siendo con cada uno de nosotros. Padre, nos presentamos delante de ti como un olor grato, como una ofrenda, Padre, delante de ti en estos momentos, agradeciéndote todo lo que nos has dado, Padre, de lo mucho que tú nos has dado, te damos gracias en esta hora. Padre, bendice cada familia que está ahí reunida, cada hogar, Padre. Tú conoces cada vida, cada realidad, lo que está pasando cada uno de tus hijos. En esta hora, Padre, te ruego que tú, en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia, seas, Señor amado, guardando cada una de nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, oramos por Israel, como lo hacemos siempre. Oramos por todas las naciones, Señor, que cada uno de nuestros hermanos y cada familia conectada ahí representa. Padre, queremos ahora compartir tu palabra, Bacadosh. Queremos que sea tu Ruaj guiándonos, Padre, que nosotros podamos menguar para que tú crezcas y tu palabra pueda ser entregada, Señor. Esta parashá tan hermosa, donde vamos a ver los sueños de José, vamos a ver cómo se manejó José, todo lo que a él le costó y el precio que tuvo que pagar para haber llegado donde él llegó. Padre, vamos a ver que los procesos a veces no son fáciles en la vida, pero cuando estamos bajo tu voluntad, sabemos que todo lo que ocurre en nuestras vidas está dirigido por ti. Podemos decir, Gamsum Letová, todo obra para bien. Gracias te damos, ahora que hemos recibido tu bendición, Padre, para poder ministrar, enseñar, compartir, Padre. Esto no es una predicación, sino que es una enseñanza de esta para allá, que a nivel mundial, Señor, se está estudiando día tras día para el sábado terminar, Señor, como lo hace el pueblo judío en la sinagoga, Señor, completando la semana de lo que fue esta para allá. Te damos gracias y te lo rogamos todo esto en el bendito y dulce nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bien, que el Eterno les bendiga en esta hora. Mucho cariño a todos los hermanitos que nos están saludando. Y bien, vamos ahí en Génesis capítulo 37, donde comienza esta parashá que llega hasta el 40. Y aquí está. Y se estableció. Vayeshev. Y se estableció. Ahí vamos a hacer un poquitito, un resumen. También no hemos estado viendo todas las parashá, no hemos podido salir y estar siempre
en vivo. Entonces, primero vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto?, de lo que significa esta para allá, amén, que es hermosa y que en español sería y se estableció. Bien, primero que nada tenemos que entender, ¿no es cierto?, y vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí comienza con los sueños de Joseph en hebreo, José para nosotros en español, y su sueño. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos justamente en este capítulo 37 del versículo 1 al 11. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 37. Dice, y se estableció Jacob en la tierra, donde, o sea, su padre Jacob, donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob cuando Joseph tenía 17 años de edad. Él solía, ¿no es cierto?, apacentar los rebaños de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de su esposa, Bilal, y los hijos de Silpat, las esposas de su padre, y él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, Israel amaba a Joseph, él lo amaba de forma muy especial porque era producto de la mujer que realmente él amó y por quien tanto luchó, ¿no es cierto?, Rebeca, más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque era el hijo también de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron lo que su padre, cómo, ¿no es cierto?, lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en Shalom. Usted puede ir leyendo todos estos días, ¿no es cierto?, está para allá, que ya comenzó el domingo, hasta el capítulo 40 del libro de Génesis, que vamos a estar tal vez el viernes compartiendo un poquitito más un resumen. Entonces, usted puede leer todos los capítulos en su casa y va a ver cómo el Eterno le va hablando. Entonces dice aquí que, no, acabamos de leer aquí la palabra que dice que Jacob, ¿no es cierto?, que Jacob se estableció en la tierra de Canaán. Cuando José tenía 17 años de edad, él recibió una túnica especial. ¿Símbolo qué? Símbolo de amor de su padre, y también esa túnica tenía un significado profético. Si bien es cierto, esa túnica, la túnica de los hebreos en aquel entonces, siempre eran los mismos tonos, esos tonos medios colores tierra, no variaban, pero la túnica de él fue tan diferente que dice la palabra que eran de múltiples colores, tenía muchos tonos. ¿Por qué? Porque ahí había un significado profético tremendo, que posteriormente, a través de Joseph, ¿no es cierto?, de José, más bien dicho, de su hijo Manasés, que era el que iba a recibir la bendición, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ahí tú puedes entender el significado de la túnica, que iban a ver amarillitos, morenitos, blanquitos, colorines, pecosos, chinitos, altos, grandes, negritos, rubios, albinos, que iba a venir, o sea, que el pueblo, o sea, que el remanente al cual el Eterno iba a formar, ¿no es cierto? Porque por eso que esta túnica es tan especial. Vamos a estar viendo un poco más detallado el tema de la túnica. Tiene un significado tan profundo. ¿Por qué? Porque justamente está significando naciones, conjunto de naciones. Ya en Joseph había una bendición especial. Él tiene dos sueños, ¿no es cierto? Las gavillas que se inclinaban, ¿no es cierto?, delante de él. Después también sueña él que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban. Y esto lastimosamente, claro, despierta en sus hermanos un celo llevado también a un odio, ¿no es cierto? Porque aquí claramente nos enseña la Sefer Dabar que sus hermanos lo odiaban al punto
punto que no podían hablar en shalom, o sea, no podían hablar en paz, ni siquiera podían dirigirse a él en paz. Después, de ahí del mismo capítulo 37, los versículos siguientes, del 12 al 16, nos habla cuando Joseph es vendido por sus hermanos. Y ahí sí que me gustaría leer un poquitito en el 12, ahí en el mismo 37, 12. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a cuidar las ovejas de su padre en Siquem, Israel le preguntó a Joseph, ¿no están tus hermanos cuidando las ovejas? Y aquí viene toda una historia. Y él se da cuenta que sus hermanos no estaban donde tenían que estar, lastimosamente. Entonces, él va a consulta y un hombre le dice, no, tus hermanos no están aquí. Y este hombre que andaba errante, dice el versículo 15, le preguntó, ¿qué estás buscando? Estoy buscando, le dice él a mis hermanos, en el versículo 16 del capítulo 37. Él le respondió, dime por favor, ¿dónde están apacentando las ovejas? El hombre le dijo, ellos se han ido de aquí, porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. Joseph fue, ¿no es cierto?, tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Hermano, ellos no estaban, también vamos a estar viendo después eso, no estaban donde ellos lastimosamente tenían que estar. Y aquí, ¿no es cierto?, ya cuando los hermanos lo ven que viene, siempre burlándose de él, ahí viene el soñador, claro, porque así era como ellos le apodaban. Entonces, aquí ellos ven la mejor oportunidad para deshacerse de su hermano José. Ellos consideraron que era el momento propicio. Ya era tanto el odio que había, hermano, esto no era solamente que ellos no lo querían simplemente. Entonces, acá nosotros vemos que él realmente había un odio hacia él. Ahora, aquí dice que sus hermanos planeaban justamente lo que estamos diciendo, matarlo. ¿Por qué? Pero vuelven a conspirar, por así decir, cómo lo pueden hacer, ¿no es cierto? Y ellos encuentran lo más fácil, arrojarlo en un pozo vacío. Según nos cuentan, ¿no es cierto?, los libros hebreos nos cuentan que en ese pozo habían serpientes y escorpiones, porque es algo muy común en el desierto. Recuerden que los escorpiones, ¿no es cierto?, un animal tan venenoso como los escorpiones que habitan en este desierto, justamente son los lugares donde ellos habitaban. Entonces lo arrojan. Finalmente Judá, ¿no es cierto?, Judá propone venderlo a los ismaelitas que estaban, ¿no es cierto?, pasando, y quienes lo llevarían a Egipto. Aquí ya Jacob, ¿no es cierto?, su padre, recibe la túnica ensangrentada, ellos arman todo el show de que vino un animalito que lo mató, ellos, ¿no es cierto?, de hecho matan un animalito para poder mojar la túnica en sangre y decirle a su padre y darle la noticia más triste que yo creo que un padre puede recibir, que su hijo ha muerto. Avanzando un poquito más, ya en el capítulo 38, desde el versículo 1 hasta el 30, aquí hay un paréntesis que revela que el origen de la línea mesiánica, aquí ocurre algo realmente maravilloso. Yo les aconsejo, hermanos, que ustedes lo puedan leer en su casa. Todo este capítulo que tiene que ver con Judá y Tamar. Entonces, aquí vemos nosotros que Tamar, ¿no es cierto?, que era la nuera, ella en 2 oportunidades queda viuda de Judá, es injustamente excluida del linaje. Ya no había más, ¿no es cierto?, cómo poder casarla, para que ustedes me entiendan. Entonces, ¿qué hace ella? Según nos cuenta, ¿no es cierto?, la historia, ella se viste como una prostituta, se viste como una mujer cualquiera, y ella va y se allega a
Judá. Y esto que tal vez nosotros si lo miramos con nuestra óptica legalista de hoy en día, diríamos que fue un tremendo error garrafal lo que esta mujer comete. Y Judá se llega a ellos, te entenderán pues que por ahí haya niños, y por eso no quiero decir. Dando la palabra, les comento nomás esto a modo de comentario. Cada vez que la Escritura dice que fulano se allegó a tal, es porque entró en una intimidad. ¿Por qué hace esto ella? Es en un acto, hermano, de valentía. ¿Para qué? Para recuperar el derecho de seguir la línea. Ella no se conforma con ser excluida. Y aquí nacen, ¿no es cierto?, sus gemelos, Pérez, y ahí ustedes pueden leer todo el capítulo porque es una historia muy, muy realmente hermosa, que es antecesor del rey David. Y ahí viene el linaje de nuestro Mesías. ¿Qué entendemos con esto? Entendemos primero que nada que Judá evidentemente comete algo indigno, algo pecaminoso, por así decir, pero vemos cómo la misericordia del Eterno se mueve aún, incluso cuando hay un corazón arrepentido, cuando en este caso el Eterno ve el corazón de esta mujer, que ella con tanta valentía, ella se niega a quedar sin descendencia. Ella se niega. Y hermano, qué increíble que a través de ella viene el linaje que después vendría nuestro Mesías. Me explico. ¿Cuál es la enseñanza? Hermano, que el Eterno puede usar lo más vil. Podemos haber caído o podemos caer nosotros como seres humanos, porque nadie está exento de pecar. Todos pecamos en distintas formas. Aquí no hay ningún justo, aquí no hay nadie que tenga una aureola en su cabeza, aquí no hay ninguno, porque la palabra dice que hay solamente uno, quien es nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Existe un solo justo. Acá, todo, como me decía, siempre a mí una odontóloga que yo tuve muchos años atrás me decía, nadie es enteramente bueno y enteramente malo. Hermano, y ahí tú te das cuenta por qué Rab Shaul, conocido en el ámbito cristiano como el apóstol Pablo, para nosotros sabemos que era un rabino, Rab Shaul, entendemos por qué él siempre nos hablaba tanto de morir. Cada día muero y de morir. Y en estos días, la semana que pasó, el pastor estuvo enseñando justamente parte de esto. Entender que cada día nosotros tenemos un Kippur. Cada día nos tenemos que presentar delante del Eterno. Y hermano, nosotros, queramos o no, cada día estamos expuestos en esta carne a pecar. A lo mejor no vamos a ir a un brujo, a lo mejor no vamos a matar, a lo mejor no vamos a adulterar, pero sí manifiestas son las obras de la carne, que son gliterío, celo, envidia. O sea, usted no me puede decir, no, yo no tengo celo, no, yo no soy envidioso, yo nunca grito, porque entonces quiere decir que usted es un ángel, ¿me entiende? Entonces, por eso es este proceso. La vida del Hijo del Eterno va de procesos en proceso, como vamos a ver a través de la historia que estamos viendo aquí en esta parashá, que es de José. Avanzando un poquito en el 39, ahora ya desde el 1 hasta el 23, por eso que usted tiene que leer todos estos capítulos, desde el 37 hasta el 40, ¿ok? Para poder entender bien la historia. ¿Qué es lo que vemos aquí? José prospera ante, ¿no es cierto?, en la casa de Potifar. Aquí Yahweh dice la palabra, y en reiteradas ocasiones que Yahweh estaba con José. Y Yahweh estaba con José. Él estaba en la cárcel. Él había sido calumniado injustamente. Como dice el 39:2, dice Yahweh estaba con José y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo en Misrayim, o sea, en Egipto. Siempre vemos en la escritura, por eso que es tan importante que usted pueda leer por cosa de tiempo, no podemos leer todos los capítulos, y va a ver usted que siempre, siempre el Eterno estuvo con José. Siempre, siempre. Por muy adversa que fueron las situaciones que él vivió,
siempre estuvo con él. Entonces, acá, ¿no es cierto?, la esposa de Potifar lo acusa falsamente, Joseph es encarcelado injustamente, pero aún allí Elohim lo exalta. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Que, hermano, puede el enemigo levantarse contra usted, contra nosotros, con todo, hermano. Él puede armar todo un montaje contra nuestro hermano, y muchas veces usted lo va a sentir, lo va a vivir, va a sentir que hay situaciones en que a lo mejor siente que ya no da más, pero aún en medio de todas esas situaciones tiene que entender algo, hermano, que el Eterno estaba con él. Y lo más glorioso, el Eterno lo exalta. Y esto, cuando nosotros lo vemos en nuestras vidas, cuando nosotros permanecemos fiel en medio de la prueba, en medio del dolor, cuando tú dices, no puedo cantar, no puedo alabar, no podría ir a la iglesia a alabarle a Dios, no tengo fuerza para levantar los brazos, ahí es justamente cuando, como dice Rab Shaul, cuando soy débil, soy fuerte. Claro, porque ahí ya no está tu fuerza física, sino que ahí opera el Eterno y ahí tú eres exaltado. Avanzamos un poquitito y llegamos al capítulo 40, del 1 al 23, los sueños del copero y del panadero que se dan dentro de la cárcel. Joseph interpreta los sueños, ¿no es cierto?, en prisión. El copero sobrevivirá, le dice, pero que el panadero será ejecutado. El copero se olvidó de Joseph por un tiempo más o menos, ¿no es cierto?, porque también el Eterno fue el que permitió que él no saliera enseguida, porque habían también tratos con su vida. Ahora, vamos un poquitito a la parte hebrea profética en la vida de José. Entonces, lo primero que vemos nosotros, que acabamos de escuchar, es la túnica, ¿no es cierto? La túnica de Joseph en hebreos es ketonet. Eso es el nombre, ketonet pasim, que representa, primero, el favor del Padre, segundo, un llamado profético, y tercero, gracia que provoca oposición. Cada vez que el Eterno te levante, cada vez que tú puedas pasar una prueba y seas exaltado para la honra y la gloria de Él, poder decir Baruch Hashem, toda la gloria y la honra le pertenecen a nuestro Elohim. Cada vez que tú vivas ese proceso espiritual tan hermoso, siempre, hermano, va a haber oposición. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro. Sobre todo, siempre me toca enseñar este tiempo que acabamos de entrar. Entramos en un mes complicado, por decir una palabra. ¿Por qué complicado? Porque el mundo está celebrando lo que nunca ocurrió. Va a celebrar en unos días más lo que nunca ocurrió. Jamás fue esta fecha. Jamás nuestro Mesías nació en diciembre. Entonces, estamos en donde tú entres, supermercado, mall, shopping, llámelo como usted lo quiera llamar. Al menos aquí en Paraguay es muy fuerte el tema de, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué mejor que Estados Unidos? Todo este tema de todo lo que es decorar. El otro día decíamos con Jancito, estábamos en un lugar, él me decía, abuela, yo sé que esta fiesta no es la fiesta del Eterno y que sería una fiesta pagana. Esto es pagana, no es satánica. No confunda lo satánico con lo pagano. Porque el mundo cristiano evangélico todo lo sataniza. Es satánico. No es satánico. Es pagano. Porque pagano es cuando está dedicado a una deidad espiritual. Satánico sería Halloween, una fiesta pagana, ¿no es cierto? Me decía él, pero mira este shopping. Hay un shopping aquí en Paraguay, el Shopping del Sol. Yo pienso que ellos mandan a buscar al extranjero cada año, porque cada año, hermano, es que no es hermoso,
viéndolo desde la óptica natural, normal, ¿no es cierto? Tampoco vamos a ser ciegos a que hay un trabajo, hermano Majid. Es divinamente hermoso. Cada año, un año lo hicieron rústico. Estamos hablando de montar cosas de metros para arriba. Entonces, es como atractivo entrar en los lugares, escuchar los supuestos villancicos navideños, todo. Entonces, es un mes complicado, donde cuando tú quieres estar en lo correcto, vas a encontrar oposición. Como me escribía la vez pasada una hermana, en estos días, el sábado, si mal no recuerdo, y me decía que parece, algo pude entender, que como que nunca habían hecho árbol de Navidad, pero su hija creció, tiene como 12 años y ahora sí quiere que se haga árbol de Navidad. Y ella me decía, ¿qué le podía decir? Yo le dije, como me dice siempre a mí el rabino, la gente a veces quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y yo no puedo decir lo que la gente quiere escuchar. O sea, si tú me preguntas a mí, tú vas a decirte no. O sea, no se puede, no, yo no voy a hacer. Pero atrás de eso hay muchas cosas. ¿Qué pasa con las hermanas, sobre todo, donde los maridos son inconversos y donde de alguna manera tiene que haber una sujeción? Claro, tú no podés tampoco venir a pararte porque la Biblia nos enseña otra cosa. Con amor tú puedes conseguir mucho más cosas que con rabia, con ira, con enojo y todo. Pero ella me decía, imagínate, si nunca lo hicieron, ¿por qué ahora? O sea, ahora es el momento, 12 años, cuando más tú le puedes explicar a un niño. Jancito cumplió 13 años, nunca, gracias al Eterno, nunca en su vida él, ni un Papá Noel, ni un regalo, ni una Pascua, ni un árbol, ni un adorno, nunca, nunca, nunca. Y cuando era más chiquitito teníamos que hacerlo callar, teníamos que darle de repente un tirón así porque entraba al supermercado y me decía, abuela, mira, ya está esta fiesta pagana, pero así fuerte. Y claro, tampoco nosotros podemos estar insultando y ofendiendo, porque nosotros tal vez antes también estábamos celebrando esto. Tal vez también hacíamos árbol de Navidad y compañía limitada. ¿Me entiendes? Entonces hay que ser prudente también. No es que no hay que ir a ofender a la gente. Pero aquí es donde va a estar en juego, sobre todo este tiempo más que nunca, realmente tu oposición. Oponerte a esto va a traer a lo mejor muchos desprecios. Ahora, si tú con tu esposo, tus hijos, están en el camino, están en lo correcto y tu familia se enoja, llámense padres, llámense cuñados, llámense hermanos, ellos ya son tus familiares nomás, no son tu familia. Tu familia es tu esposo y tus hijos. Y si tú eres soltero, son tus papá y mamá. Y si tú estás bajo el hogar, hay que estar en sujeción. Si tú nomás conoces la palabra del Eterno y en tu hogar tus padres no, y hacen árbol y celebran y llenan, hermano, se tiene que respetar, entendamos. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué hago? O sea, yo le voy a decir, no, pues, o sea, no. Yo no te puedo decir a ti, ¿sabes qué, hermanita? Mira, sí, haz nomás, total el Eterno conoce tu corazón, total es un niño, total, no, no estoy, o sea, a mí nadie me avala a decir eso. Entonces yo le dije, hermana, pregúntele al Eterno. Es algo tan personal, tan familiar. O sea, si usted me pregunta a mí, yo le voy a decirle que no lo haga. Pero ¿quién soy yo para ir a imponer en un hogar ajeno? No sé si usted me está explicando. Si me pregunta a mí, yo no lo voy a, yo voy a decir que no. O sea, allí voy a ser intransigente. Pero hay cada hogar, cada realidad y cada familia. Entonces, esta gracia que opera en nosotros, sobre todo en este tiempo, muchas veces provoca una oposición. Ya te aísla, la gente, tu familia te marca, no, ahora se cree judío, no. Y ahí viene todo lo que nosotros conocemos todos los años, sobre todo en esta fecha. Ahora, estamos viendo el tema de la túnica, que en hebreo es ketonet pasin. Cuando alguien, ¿no es cierto?, porta una asignación del cielo, ¿no es cierto?, cuando, por así decir, un favor, una gracia, algo especial, cuando en ti está eso del Eterno, está eso de que eres diferente y que tú estás marcando una diferencia. Primero que nada,
se desata el odio del adversario. Celos, traiciones. Es exactamente lo que despertó en los hermanos de José. Hermano, un odio, un celo, y terminan traicionándolo. Justamente. ¿Por qué? Porque él era especial. Era un joven especial, no era normal. Y cuando tuvo los sueños, incluso si usted vuelva a repetir, perdone que sea tan redundante, lea toda la historia, lea todo usted los capítulos. Cuando él habla de los sueños, que la espiga se inclina, hasta el padre le dice, no vas a pretender que nosotros nos vamos a inclinar a ti. Y es exactamente lo que ocurre después. Hasta Jacob le dice, si era un jovencito de 17 años, y él va y cuenta los sueños que él tenía. Y vi la espiga se inclinaba, después vi el sol, la luna, la estrella, y 11 estrellas. ¿Por qué 11? Porque eran sus hermanos. Con él eran 12, iban a ser sus hermanos. Iban a representar, ¿qué también? Representaban la nación de Israel, las 11 estrellas. Él las ve que se inclinaban. Entonces, hasta el padre lo reprende por eso, en un momento. Ahora, los sueños del cielo, ¿qué provocan? Provocan movimiento. El Eterno usa los sueños para revelar destinos, direccionarnos, despertar propósito. Una palabra profética activa, y esto es lo que tenemos que entender, hermano. ¿Qué es lo que activa una palabra profética en nosotros? Procesos, no comodidad. No es que Dios te hable para te vaya a mostrar un sueño, para decirte que tienes que quedarte en tu casa tranquilo, que no te muevas de ahí, que no te va a pasar nada, que si viene un terremoto, un tsunami, tú te estés tranquilito ahí. No, hermano. Tienes que entender que cuando el Eterno te da una palabra, Él automáticamente con esa palabra, Él activa procesos en tu vida. Ahora, esos procesos muchas veces nos van a costar hasta lágrimas. Esos procesos muchas veces nos van a costar que muchos nos van a dejar. Esos procesos van a significar que muchos te van a traicionar, van a sentir celo, van a sentir muchas veces esos procesos significa que va a haber gente que va a hablar mal de ti. Por eso que de ahí viene la palabra maldecir, es hablar mal de alguien. A veces los procesos, si vamos a la vida de José, hermano, no sé si a usted alguna vez algún hermano lo vendió, lo tiró en un pozo con escorpión y serpiente. No sé si hayamos pasado procesos tan duros, más encima que después van y le dicen al papá que había muerto. O sea, fue bastante fuerte la vida de él. Entonces, nunca se olviden que las palabras proféticas activan procesos en nuestra vida, no comodidad. Cuando veas que tu vida está muy cómoda, cuando veas que todo es muy light, cuando hay tanto ya shalom en tu vida, también te tienes que preocupar un poquitito, ¿cierto? Porque nosotros cada día tenemos que ser prensados. Si bien es cierto, hay pruebas que duran más grandes, más tiempo que otras, hay procesos en que el Eterno a veces trabaja con milagros creativos, ¿no es cierto? Hay milagros que Él los puede crear en un instante, como hay milagros que son procesos en la vida, y así sucesivamente. Entonces, ahora, el pozo no es el final. En hebreo, la palabra pozo significa vor, de larga o ere, vor, que también significa vacío, depresión, sensación de abandono. Pero es el primer escalón hacia ¿qué? Hacia la asignación. El pozo, hermano, se convierte ¿qué? Ese pozo que para nosotros es un final, que para nosotros es terrible, que para nosotros es lo peor que podemos estar pasando, que para nosotros ya es un final, ese pozo se convierte en una plataforma. Y esto entiéndamelo bien, hermano.
Entender la vida de José es entender muchas veces también nuestra vida. A lo mejor no vamos a pasar todo lo que él pasó, pero ¿quién no ha sufrido en la vida? ¿Quién no ha pasado procesos dolorosos? Por eso es que usted tiene que entender muy bien, ya hemos visto la túnica, hemos visto los sueños, por qué el Eterno habla, cuando te da una palabra profética es para que te quedes tranquilito o es porque realmente tú te muevas, te sacudas. Y ahora esto es muy importante, hermano, el pozo se convierte en una plataforma, no en una tumba. Repita conmigo ahí donde usted está. El pozo se transforma en una plataforma, no en una tumba. Porque para nosotros una tumba es ya opá, se acabó todo, ya no hay más, hasta aquí nomás. No, hermano, ese pozo en la vida de José fue una plataforma. Y esos pozos que nosotros pasamos, humanamente hablando, también son plataformas en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder escalar. Ahora viene Pérez, ¿no es cierto? La línea de cuando Tamar, ¿no es cierto?, se llega a Judá. Y aquí es bien interesante entender que el capítulo 38, trate de leerlo bien usted en su casa, mastíquelo, léalo una vez, otra vez. ¿Por qué? Porque aquí hay una línea de rompimiento. Le explico. La historia de Judá y Tamar muestra, ¿qué es lo que muestra esta historia? Que a lo mejor aquí vemos algo, un lado, digamos, un poquitito oscuro de Judá, ¿no es cierto? Estoy hablando de Judá, de la persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Elohim, escúcheme bien, levanta, ¿no es cierto?, propósito aún en momentos de caos. Cuando sientas que todo se acabó, cuando sientas que todo está perdido, aún en ese momento que a lo mejor para ti es un caos, el Eterno está levantando algo en tu vida. Y eso es lo que tú tienes que entender. Yo recuerdo ahora este suceso, una prueba muy grande que nosotros pasamos hace un par de años atrás. En el momento nosotros no se la contamos a ustedes, después me parece que sí, fue en pleno diciembre, si no me equivoco, fue como en un 8 de diciembre, ya van a ser, si no me equivoco, 3 años, está por estos días. Entraron a la casa de nuestro hijo y les robaron todo, todo, todo. Entró un vehículo, él estaba con nosotros acá en nuestra casa, en la otra casa que vivíamos, y le robaron todo, todo. Todo lo que ustedes ponían, computadoras, todo lo que tenían. A mi nuera le llevaron. Lo más triste es que a mi nuera le llevaron la alianza de matrimonio que ella tenía, las había dejado su padre, porque él murió cuando mi nuera tenía 1 año, murió su papá de cáncer. Y habían cosas que tenían valores, había un reloj que le habíamos comprado a nuestro hijo cuando ingresó a la facultad, que lo compramos en cuota con el pastor, porque apenas juntábamos para que fueron tiempos muy difíciles. Habían cosas que tenían muchos valores sentimentales. Recuerdo que cuando fue un sábado, como a las 4 de la tarde, empezó a llover, fue un mundial, estaba jugando Francia, nunca me voy a olvidar. Francia y no sé con quién, pero era un sábado, como a las 4 de la tarde. Y, o sea, en el mundial anterior fue, obvio. Cuando él nos llamó, su papá salió volando a la casa, la guitarra eléctrica, porque nuestro hijo, aparte de ser ingeniero, él es músico. Tenía una colección de guitarra eléctrica a él, le llevaron la guitarra eléctrica, la que él más amaba, se les cayó la escalera y se rompió la escalera. Todas las joyas, los relojes de mi nuera, todo, le vaciaron, les devolvieron la casa, todo, tú veis tus cosas íntimas, tirado, todo ahí, bueno. Recuerdo que él, en ese proceso de tanto dolor, él como todos los sábados, llamaba a mi papá. Todos los sábados para él era sagrado llamar a sus tatas. Mi papá vivía, por supuesto, en ese entonces. Ahora él llama a mi mamá casi día por medio, es diferente. Sabe que ella necesita más de afecto. Y cuando le dijo a mi papá,
viejito pelado, le dijo, porque él fue el que apodó a mi papá viejito pelado. Mi papá nunca fue pelado, entre paréntesis. Pero no sé por qué mi hijo de cariño. Le dijo, me entraron a robar. Me llevaron todo. Mi papá ya sabía, ya la había llamado. Y mi papá, como siempre, tenía una frase que lo caracterizaba. Y mi papá le dijo con la misma calma, porque mi papá era un hombre súper calmado, súper calmo. Él era muy, pero muy pasivo. Y le dijo, bueno, le dijo, mijito, es lo que hay. Esa es la frase que mi papá siempre, papá, le decía, yo a veces lo llamaba tal cosa, mijita, es lo que hay. Y él dice, mi hijo, siempre me dice hasta ahora, cuando el viejito pelado me dijo esa frase, me golpeó tan fuerte porque era lo que había. Se habían robado todo ya, no había más que hacer. O sea, es lo que hay. Entonces, hay procesos que son dolorosos, pero aún en ese dolor, ¿no es cierto? Dios te habla. ¿Por qué? Porque Dios tiene, para poder tratar con nosotros, Él trata, ¿no es cierto?, con propósito. Y no necesariamente los propósitos son porque pecaste, porque estáis mal, porque hay gente, hermano, la cultura evangélica es así, anda buscando dónde pecar. Mira, el evangélico, y se los voy a decir así, bien directamente, sin anestesia, el evangélico, porque yo no soy evangélica, el evangélico gasta más tiempo, más energía, más fuerza buscando dónde está el demonio que expulsarlo de la vida. Y le encanta darse vuelta. Y le buscan el ajuste y le buscan dónde lo que... Para muchas veces echarle la culpa al diablo, porque el diablo tiene la culpa de todo. Caíste en pecado, pecaste, el diablo me tentó, el diablo. No, hermano, el diablo no tienta a nadie. Y eso, métaselo bien en la cabecita. La palabra a mí me enseña que de mi propia concupiscencia, de lo que hay aquí y aquí, es lo que yo doy a fruto. Así que no le vengamos a echar la culpa, porque muchas veces, como el pastor predicaba en estos días, ¿no es cierto?, sobre la imagen torcida que hemos tenido de Satanás y culpamos a todo, hermano, toda la culpa la tiene el diablo. No, hermano, cuando tú estás dentro de la perfecta voluntad del Eterno, el Eterno trata contigo con proceso. Si no, aquí está. Usted, dígame lo contrario, si aquí estamos mirando la vida de José, vendido por su hermano. Lo tiraron en un pozo, lo hicieron pasar por muerto. Llega a la casa de Potifar, la esposa lo calumnia, la esposa de... Él era un joven de muy buen parecer, y la esposa se enamoró y quiso estar con él, y él le dice, él mira, hermano, esta es la mirada que generalmente no damos, mira hacia arriba. Y él dice, estamos solo en el palacio, no hay nadie, no está. Claro, ella miró alrededor, pero él miró hacia arriba. Dijo, ¿cómo he de cometer yo este pecado? ¿Cómo voy a ofender yo al Eterno? Y él sale huyendo. Y ahí ella arranca su ropa, ¿no es cierto? Que fue lo que quedó como testimonio. Entonces, hermano, injustamente va a dar a la cárcel. O sea, hermano, si usted... Y la Biblia me dice, y Yahweh estaba con José, y Yahweh estaba con José, y Yahweh estaba con José, y Yahweh estaba con José. Entonces quiere decir que hay una contradicción. Entonces la palabra nos está mintiendo. Si cada prueba que pasamos es porque estamos en pecado, es porque pecamos. Ahora hay prueba y prueba. Porque ahí miramos la vida de David, cuando lo perdió todo, y David sí estaba en pecado. Entonces tenemos que... Ahora yo me estoy dirigiendo a las personas que se supone que estamos dentro de una voluntad del Eterno, que procuramos cada día, ¿no es cierto?, buscar la presencia de Él, cada día poder ser mejores. A mí en lo personal me caló mucho lo que el pastor y a través de la hermana de Uruguay, bueno, son dos hermanas, no recuerdo cuál de las dos hermanas, la que le mandó ese video muy lindo al pastor donde habla y si bien es cierto, el pastor tenía esta enseñanza y de hecho, seguramente que están los mensajes que le habrán borrado de los canales de YouTube, el poder de tus palabras. Él tenía una predicación que lo caracterizaba al pastor. El poder de tus palabras, cuando hablamos, ¿no es cierto?, cuando proclamamos. Y hermano, entendemos
que muchas cosas que ocurren en nuestra vida son producto de nuestras propias palabras. Yo le preguntaba al rabino y el rabino me decía exactamente así mismo es, prima. Si tú dices, Señor, no quiero vivir más, Dios no puede darte vida. O sea, no puede Él, no puede pasar por tu voluntad, porque tú deseaste. Y Él está, de alguna manera, en el libre albedrío que nos dio, Él tiene que cumplir lo que nos... Es que no tengo salud, no me va a ir bien, creo que voy a fracasar. Ahí está, lo decretaste y por eso que Yeshua dijo que lo que atamos aquí es atado arriba. Ahí está, hermano. Muchas veces nos cuesta mucho entender eso. Nos cuesta entender que muchas cosas que pasamos, y yo le decía al pastor, yo di un paso de fe, hermano, y yo dejé todas las medicaciones, todas. Yo estaba alrededor entre 14 a 15 medicaciones diarias, ¿no es cierto?, después de la muerte de mi papá. Y la verdad que me he sentido muy bien. Y este sábado, hace una semana, después que yo estuve enferma, que el pastor no pudo salir en vivo, un sábado en la mañana yo colapsé y estuve en el hospital muy mal. Y eso ustedes no tienen idea ni se imaginan. Y llegué ya casi sin poder respirar al hospital. Me llevaron en una sala especial. Este sábado van a ser recién 15 días de esto. Y llegaron 3 médicos y 6 enfermeras. Me hicieron electrocardiograma, electroencefalograma, me pusieron esta cuestión aquí, no me encontraba en la vena. Ya había estado ya. El día anterior con vómito, comí un huevo que me cayó, que hasta ahora no puedo ver el huevo. Y había estado muy, muy delicada de salud ese día ese Shabbat que no estuve solamente en una parte con usted, había estado todo el día en el hospital con suero, nunca me encontraba en la vena, todo bueno. Ese día sábado yo topé fondo. Y cuando salieron, yo no quería hablar nada delante de los doctores. Y después la doctora me dice, tú estás pasando por algo. Y me tocó la misma doctora que me había visto el día anterior. Y yo ya entré en silla de ruedas al hospital y me agarré de la mano de ella. Y le dije, doctora, no puedo más. Yo sentí que me iba a morir. Y la doctora me dijo, y ahí me entraron en una sala especial en urgencia del Hospital Bautista. Y ella después me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te ha sucedido? Yo no podía ni hablar, una cosa así, todo. Y entre algo le pude contar, y de repente llega una enfermera. Y se sienta, y yo estaba en la camilla llena de cosas, por aquí, por acá. Y empieza a hacerme cariño, me hacía cariño. Y me decía que yo era bonita, me le gustaba mi pelo. Me dijo, mira, parece que la doctora salió a contar afuera lo que yo le dije. Y la enfermera me dice, mira, yo perdí a mi papá por el COVID, me dijo ella. 54 años tenía, linda la enfermera. A los meses falleció mi mamá, 52 años, COVID. Ya a los 15 días que fallece mi mamá, fallece mi hermano de 30 años. Y yo perdí a toda mi familia. Yo me quedé solamente con mi marido y mis hijos. Y empieza a hablar. Era católica, entre paréntesis. Si siquiera era cristiana. Pero ella me preguntó si yo era cristiana. Porque generalmente en el Hospital Bautista casi todos los médicos, enfermeras, casi, no todos, la mayoría son bautistas o son cristianos. Y ese día yo dije, y me habló, pero tan lindo esa mujer, pero tan hermoso. Y yo dije, yo aquí pongo un punto. Y yo lo decidí solita. Tenía que ser sola, porque el Eterno así no habla. Yo le dije a ella, mi esposo es pastor. Yo le conté a ella, me dijo, mira, y me hacía cariño en la cara. Me dio tanto amor esa niña, era una enfermera tan linda que después no me puedes pedir de ella, porque después me hicieron tomografía, radiografía, y ella me dijo, mira, ¿tú crees que tú te mereces esto? Me dijo. ¿Tú crees que te mereces estar pasando por esto, enfrascarte todos los días para una cosa, para la otra, para la otra? Yo entiendo tu dolor y te lo entiendo porque yo perdí a toda mi familia. Y ahí empezó y ahí yo le dije al pastor, hablé con mis hermanos
el menor que estaba conectado, Claudio, el mayor, hablé con los dos y le dije, lo único que les voy a pedir una ayuda. Denme un tiempo, porque claro, yo soy la del medio, soy la única mujer y tengo un hermano mayor y un hermano menor. Y los dos, y yo me llevo muy bien con los dos, tengo mucha afinidad con los dos. Los dos me hablan sus cosas, me conversan, se desahogan tus dolores. Entonces yo entiendo que yo tengo que estar bien para mi familia y para mi mamá, porque tengo a mi mamá. Entonces, denme un tiempito, le dije yo, déjenme respirar un poco, porque yo me di cuenta, hermano, que muchas cosas que pasan en la vida, y esto se los digo, siempre a mí me gusta ser sincera, no me importa que usted me diga, pero ¿cómo? ¿La esposa del pastor? No, hermano, aquí no hay esposa de pastor, aquí no hay... Dios cuando quiere tratar con tu vida, Él trata. Primero, Él ya, mi esposo me venía hablando, me dijo, mira, esto y esto y esto, y empezamos, y ese sábado fue el broche de oro, justo era Shabbat. Entonces, hermano, es muchas cosas, Dios espera tu decisión. Eres tú el que tiene que decidir. No, hasta aquí llegué, hasta aquí y no hay otra. Yo no estoy tomando nada, absolutamente nada, nada. Y tampoco, y eso me decía mi primo, el rabino, cómo la gente se ata con las palabras. Y yo en muchas oportunidades sí le había comentado a ustedes, yo les decía, en muchas oportunidades recuerdo muy bien que habré dicho que el diablo muchas veces tiene todo el derecho legal, porque él es acusador, de ir a la presencia del Eterno y acusarnos. Mira, pues ahí está tu hija, mira, ahí está tu hijo. No te prometió, te juró el día domingo en el altar que nunca más, mira, ahí está otra vez. Claro, entonces muchas veces le hemos dado el derecho legal de ir y acusarnos. El que acusa es el que vio algo. Porque aquí no dice que es calumniador, dice acusador. Es como cuando tú le decís, mira, te quiero decir algo, pero no le vaya a decir a mi mamá. O te cuento, pero no le vaya a contar. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que tú estás rogando? Que no te acusen, ¿no es cierto? Que no te acusen. Así de simple. Entonces, eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender. Y no hay nada más lindo que cuando nosotros nos paramos en este lugar, nos sentamos en este lugar, más bien dicho, y hablamos con ustedes, pero con autoridad. Por eso que yo siempre les abro mi corazón. Tal vez mucha gente no entenderá, muchos juzgarán y dirán, pero ¿cómo? Si ella es la esposa del... Ahí está, hermano. Somos todos humanos de carne y hueso. Y no hay nada más glorioso cuando el Eterno te habla a ti, porque cuando el Eterno te habla a ti personalmente, tú lo entiendes mucho más clarito. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. A lo mejor estás pasando, ¿no es cierto?, por tiempos difíciles, por pruebas, ¿no es cierto? En mi caso fue solamente algo afectivo, ¿no es cierto?, que desencadenó, y lastimosamente lo que los médicos decían, porque yo ya no lo proclamo, el lupus. Y el lupus son enfermedades autoinmunes que vienen después de dolores muy grandes, sean traumas, sean abusos en la infancia, sea vivir violencia intrafamiliar, son dolores guardados, muy profundos. Y el lupus, mucha gente conocerá, afecta mucho los riñones, el corazón, puede afectar cualquier órgano. Entonces, la gente, por supuesto, los médicos te van a decir que es de cuidado, que tienes que hacer, que tratarte, que tienes que, qué sé yo. Pero lo único bueno que en este caso es algo que viene de algo emocional. Entonces, eso por un lado a mí me da un poco de tranquilidad. O sea, el saber que de tanto que amé a mi padre, mi cuerpo como que lo gritó. Tanto reprimí, ¿no es cierto?, ese dolor. Entonces, es importante esto, para que el Eterno te exalte, para que el Eterno... Y después yo recibí una bendición muy grande, pero que no es el momento tampoco de contar la hora. Y yo creo que Dios siempre te va a exaltar, hermano, cuando tú decides dar vuelta a una página, cuando tú dices, bueno, Señor, ahora yo... No es que antes yo no creía, sino que ahora, Señor, yo me determino a tomar este paso.
porque siempre el Eterno va a bendecir tus determinaciones cuando estén basadas en Él. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta parashá? ¿No es cierto? Si el Padre, ¿no es cierto?, te marcó, si el Padre te llamó, te escogió, hermano, aunque te quieran quitar la túnica, no pueden quitar tu llamado. Te podrán quitar todo lo exterior, pero tu llamado no te lo pueden quitar. Los celos y traiciones no detienen el destino, al contrario, lo activan. El pozo y la injusticia revelan que carácter no te destruyen. Cuando permaneces fiel, aún en la prueba, Elohim te hace prosperar. Ahora, los dones del Ruach sirven para ¿qué? Sirven para que donde estás no solamente te quieras quedar ahí, sino que tú sientas que tu vida tiene que ir en un proceso. El proceso de Joseph prepara ¿qué? Fue preparado para el gobierno y la administración. Imagínense, hermano, que de un pozo él llegó a ser gobernador. Qué increíble realmente. Yo siempre escribo las palabras que él me da. Y siempre me gusta también compartirlas con ustedes. Me decía, amada hija, tú también has sido procesada como Joseph. Traiciones, pérdidas profundas, dolores que marcaron tu alma, momentos de pozo, injusticia y temporadas donde fuiste olvidada. Pero el Ruach te dice, no fue destrucción, fue preparación. Esta fue la palabra que a mí me dio el Señor, por eso también quería compartir con ustedes esta parashá. No fue destrucción, fue preparación. Como Joseph, fuiste guardada en cada etapa, tu dolor será usado ¿para qué? Para alimentar a muchos, tu historia cargará vida para otros. Lo que el enemigo quiso quebrantar, Elohim lo convierte en honra. Y hermano, cuando nosotros entendemos esto, realmente podemos decirle al Eterno que Él puede venir y moldear nuestras vidas. Cuando todos estos procesos que pasan en la vida nos ayudan a ¿qué? Nos ayudan a poder entender que en Él todavía tenemos mucho todavía que aprender cada día. Siempre ustedes recuerden que cada parashá tiene una haftará, ¿no es cierto? Que son los libros proféticos que tienen relación directa con la parashá. Y en este caso es Amós, ¿ya? Es ahí en Amós capítulo 2, versículo 6 y el capítulo 3, versículo 8. Y tiene estrecha relación con esta parashá. Ahí en Amós capítulo 2, versículo 6 dice así. Dice, así ha dicho Yahweh Elohim, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. En el capítulo 3, versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh Elohim, ¿quién no profetizará? Entonces, acá vemos que el profeta Amós denuncia ¿qué? La injusticia en Israel. Venden al justo por dinero, oprimen al débil, pisotean al pobre, profanan la santidad. Esto era lo que él luchaba, este profeta, que era un profeta muy humilde. Amós declara que Yahweh habla primero ¿a quién? A su siervo. ¿A quiénes? A sus profetas, a sus siervos, antes de ejecutar juicio. Y ahí vemos el amor de él. Porque en el 3.7 dice, porque no hará nada Yahweh Elohim sin que se lo revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, siempre él otra vez en su amor y en su misericordia, siempre dándonos esta oportunidad
hablando nuestras vidas para poder decir, hijo, hija, mira, ya estás al borde del precipicio, o sea, ten cuidado. Ahora, ¿dónde encontramos esta Haftará? Pero en Hebreo allá, ahí en Mateos 1, del 1 al 6, que nos habla de qué? De la genealogía, donde incluye a Pérez, ¿no es cierto? Vea usted, léalo en su casa también, Mateo capítulo 1, del 1 al 6, en Hechos capítulo 7, 9 y 10, Esteban recuerda a los hermanos que vendieron a José. Él está recordándole ahí cuando Esteban está haciendo el discurso. Y en Santiago 1, versículos 2 y 4, llama a tener gozo en las pruebas, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Del pozo al propósito. Hermano, la ruta del remanente fiel. Increíble que estos procesos son los que a nosotros nos llevan a los propósitos. Nunca se olviden, para que se cumplan los propósitos, tenemos que pasar procesos. A veces van a doler, otros van a ser más fáciles, otros van a ser más llevaderos, unos van a ser muy difíciles, pero ¿cuál es la finalidad de todos esos procesos? Es llegar al propósito, al cual fuimos llamados. Ese es el cumplimiento, digamos, la guinda de la torta, para que me entienda. O sea, aquí en Valle Sec, ¿no es cierto?, que se instaló, no es solo la historia de José, es el retrato, ¿no es cierto?, profético de todo aquel que tiene un llamado hacia lo espiritual, unción que provoca celos, palabra profética que activa procesos, pozos, traición. Hermano, ¿quién no ha sido traicionado? ¿Quién no ha pasado por el pozo, por la desolación, aparente olvido? ¿Quién no ha sido olvidado? Carácter, ¿no es cierto?, formado, ¿qué? ¿Dónde? En lo secreto, cuando nadie te vio. ¿Dónde aprendió David a matar al oso y al león? ¿En el público? No. Allá, en el campo, donde nadie lo veía, donde no había gloria a Dios, no había Baruch Hashem, no había aplauso, no había nada. Ahí, en el secreto, él aprendió a matar al oso, al león. Y cuando él viene en el público, él mata al gigante. O sea, tú no puedes venir a matar lo que primero no mataste y no aprendiste en el secreto, donde nadie te veía, cuando estabas solito, tú y el Eterno. El tema es que siempre el hombre quiere gloria, el hombre quiere figurar, eso es lo que el hombre quiere. El otro día hablaba con un hermano, ¿no es cierto?, de la iglesia más grande de aquí de Paraguay, que es el CFA, que tiene creo que para 20, 40 mil, no sé cuánto. Estuvieron de aniversario y estuvo Cash Luna, estuvo el presidente de la República del Paraguay. Cash Luna lo bendijo. Y después salieron todos los periódicos. Pastor vinculado al narcotráfico, así decían acá los periódicos paraguayos, el ABC Color, usted lo puede buscar. Ora por el presidente Santi Peña. Estaba el presidente de la Cámara de Diputados y estaban muchos músicos de renombre. Y realmente, y me decía este hermano, que es muy, muy buena persona y todo, él me decía, tuvimos pastores pero de primera línea, tuvimos invitados pero ilustres. Yo me quedé callada nomás. No dije absolutamente nada. Yo sabía que eran ellos los que habían estado. Entonces, eso es lo que el hombre quiere. El hombre quiere gloria, el hombre quiere lucirse. Claro, Cash Luna oró por el presidente del Paraguay. El presidente fue al aniversario del CFA. Hermano, no, yo nunca soy de polemizar, de hablar mal de los siervos, ni de nada. Pero realmente, hermano, Dios nos manda un secreto. Es en ese secreto donde nadie te ve. Porque qué triste es que salgan las primeras páginas de aquí del periódico, de los periódicos paraguayos, pastor vinculado al narcotráfico, orando por el presidente de la República. O sea, claro, en un tono irónico, burlesco. O sea, ¿quién era ese hombre para orar por este otro hombre, por el otro gobernante?
Entonces, el carácter es formado allá en el secreto. Y allá aprendió David. Cuando era chiquitito, cuando era niñito, pescaba la onda, mataba al oso, mataba al león, no le tenía miedo a nada. Entonces, cuando él viene al público, no tuvo ningún problema en matar al gigante. Pero cuando lo mató, cuando primero había pasado el secreto. Exaltación en el tiempo exacto del Eterno. No te preocupes. Estás viviendo calumnia, estás pasando pruebas, estás pasando tiempos difíciles. Tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Porque vienen tiempos en que el Eterno va a levantar tu vida. Vienen tiempos en que el Eterno te va a honrar. Tú, tranquilito, quédate ahí. No importa. Te han olvidado. Eres invisible a los ojos de tu esposo, a los ojos de tu hijo, a los ojos de tu padre. No importa, no te preocupes. No te preocupes, hermano. Solamente tienes que aprender a descansar en el Eterno. A entender que Él es el dueño de los tiempos y que a Él no se le escapa nada. Al contrario, que Él tiene control de todo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, bendito y Padre Celestial. En esta hora te damos gracias por tu palabra. Te rogamos tu bendición, que traigas descanso, shalom, a cada familia, que cada uno, Señor, pueda tener un descanso, un sueño reparador, que puedan recuperar fuerza para mañana, si es que tú abres nuestros ojos, Señor, si es que devuelves nuestra alma, Señor, a este cuerpo, podamos, Señor, comenzar un nuevo día. Estamos en tus manos, dependemos de ti, no es algo que dependa de nosotros. Estamos solamente, Señor, por fe aquí en este mundo, viviendo, Señor, el día a día, un día a la vez. Bendice cada familia, Padre, tú conoces cada necesidad y te rogamos por sobre todas las cosas que tu bendición, que tu shalom venga a cada vida. En el dulce nombre de nuestro Mesías Yeshua, amén.